Hey, ¿qué onda, chicos? Mi nombre es Adrián y vamos a ver el día de hoy un problema que nos propuso por medio de nuestra página de Facebook el usuario Alberto Alex. El problema dice lo siguiente: en la progresión aritmética de 51 términos A1, A2 y así sucesivamente hasta A51, la suma de los términos de orden impar, o sea A1 más A3 hasta más A49 más A51, es igual a 1708. Dice calcular la suma de los 51 términos de la progresión. Nota, una progresión aritmética es aquella donde la diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos es constante. Por ejemplo, 4, 8, 12, 16. Bueno, voy a requerir un pequeño cachito de teoría y vamos a ver el día de hoy cómo se resuelve este problema, ¿no? Entonces espero no sea demasiado rápido, no me vaya muy rápido y pueda yo parar en los momentos de teoría donde podamos parar. Fíjate bien, vamos a hablar acerca de qué te parece precisamente vamos a agarrar esta suma de aquí, ¿no? Vamos a agarrar, por ejemplo, 4, 8, 12, 16. Y si sigo la progresión, ¿quién sigue? Bueno, a lo mejor sabes que sigue 20, 24. Ok, vamos a parar ahí. Entonces, si yo sumo todos estos números, así como está, ¿sí? Si yo sumo 4 más 8 más 12 más 16 más 20 más 24, entonces, ¿cómo los puedo sumar para no sumarlos todos de golpe? No, pues 4 más 8 es 12, 12 más 12 24, más 16 es 40, 60, 84. Bueno, entonces si me dedico a sumarlos así normalito, a manita, o a veces los matemáticos le decimos, ¿no? A patita, ¿no? Entonces llegamos a que esta cosa es 84. ¿Cómo podemos llegar a 84 sin hacer tantas cuentas? Fíjate bien, para empezar, una particularidad de la progresión aritmética es que la diferencia entre cualesquiera dos términos es constante. Entonces quiere decir que yo, para llegar, por ejemplo, del primer término al segundo, o sea, del 4 al 8, puedo sumarle 4. Del 8 al 12, que es el segundo término para llegar al tercero, también hay que sumarle 4. Entonces esta diferencia es constante. Entonces quiere decir que si yo resto cualesquiera dos números consecutivos, 8 menos 4, 4, 12 menos 8, 4, 16 menos 12, 4, 20 menos 16, 4 y 24 menos 20, 4. Solamente funciona con los consecutivos, ¿ok? Los que están uno después de otro. Entonces llegamos hasta aquí y una manera de sumar esto más fácil es agarrar el 4 y sumarlo con el 24. 4 más 24 es 28. Y luego podemos hacer lo mismo con los siguientes dos, porque la suma sigue siendo 28. ¿Cómo sabes que la suma sigue siendo 28 y cómo sé que en una progresión aritmética esta suma siempre se va a mantener? Pues muy fácil. Si es aritmética, fíjate cómo de aquí para acá, del 4 al 8, sumé 4, pero si yo me regreso del 24 al 20, ¿sí? Voy a restar 4. Entonces, como voy hacia el lado contrario, ¿sí? Si te fijas, las flechas hacia ella suman, pues las flechas hacia la izquierda, tendrían que restar. Y como la diferencia es constante, siempre es 4, entonces pues a la derecha sumo 4 y a la izquierda resto 4. Quiere decir que la suma se tiene que mantener cada que yo sumo un término y resto un término. Entonces, por ejemplo, de aquí para acá sumo 4, de aquí para acá resto 4. Quiere decir que la suma de estos dos tiene que ser la misma suma de los dos que están acá. Y entonces, pues siguen siendo 28 y la última también suman 28. Entonces, a esos 28 lo multiplico por la cantidad de veces que tengo ese 28. Entonces, ¿de dónde salió el 28? Pues fácil, juntamos una pareja entre el último número formamos una pareja, entre el último número y el primero, ¿sí? El primero que es 4 y el último que es 24. Y seguimos formando más parejas. Entonces, la que sigue con el que sigue y el que sigue con el que sigue y formamos parejas. Entonces, ¿cuántas parejas puedo formar? Pues cuántos números tienes, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 6 números y la cantidad de parejas que puedo formar es 6 entre 2. Entonces 6 entre 2 es 3 y me queda 28 por 3. Y entonces 28 por 3 es efectivamente 84. Entonces esa es una manera muy fácil que yo tengo de sumar términos en una progresión aritmética. Te recuerdo cómo funciona. Entonces dices n entre 2 multiplicado por tu primer término más tu último término. ¿Ok? Entonces donde n es la cantidad de números que hay, y entonces n entre 2 se vuelve la cantidad de parejas que puedes formar.
Entonces vamos a poner aquí n entre 2. Esta es la cantidad de parejas que puedes formar. Y básicamente el A1 más el AN, pues es la suma de cada pareja, ¿no? ¿Sí? Y entonces así es como yo puedo calcular una suma de una forma muy sencilla. Una suma de términos en una progresión aritmética. Solamente funciona con las aritméticas. Bueno, entonces vamos a ver qué dice el problema. Dice que tengo 51 términos y dice que la suma de los términos de orden impar A1 más A3 más bla 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 también es igual a 1708. Pero nota algo muy importante. Vamos a hacer esto a un lado. Y quiero que notes que esa sucesión formada por puros términos impares también es aritmética. Porque si yo agarro, por ejemplo, aquí 4, 12, 20, esos números también están en progresión aritmética. Porque más 4 es más 8, entonces del 4 al 12, pues es el doble de la diferencia que había originalmente. Del 12 al 20 es el doble de la diferencia que había originalmente. Entonces, como siempre se va a mantener ese doble, quiere decir, observación número 1, quiere decir que la progresión A1, A3, hasta A51 con los puros impares también es aritmética. ¿Sí? Con la diferencia obviamente igual al doble, ¿no? De la anterior. Pero entonces, ¿cómo podemos entonces escribir la suma desde A1 hasta A51 de los puros impares? Pues vamos a pensar cuántos números tenemos, ¿no? Entonces, del A1 hasta el A51, es importante que sepas que tenemos 26 términos. Vamos a poner aquí 26 términos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que son 26? Pues del 1 al 50 hay 25 impares. Y entonces el 51 también es impar, entonces pues también del 1 al 51 hay 26 impares. Entonces es una manera muy sencilla de saber cuántos términos hay. Bueno, entonces ya sabemos que hay 26 términos. Entonces quiere decir que si 26 entre dos parejas que puedo yo formar, ¿sí? Y todas las parejas van a sumar lo mismo que agarrar el primero más el último. Entonces 26 entre 2 multiplicado por mi primer término más mi último me tiene que dar los 1700, ¿dónde está? 1708. ¿Sí? Entonces, básicamente estoy haciendo la suma de esta progresión aritmética de esta forma. Entonces, 26 entre 2 cantidad de parejas, quiere decir que eso es 13, multiplicado por la suma de A1 más A51, que quién sabe quién es, y es igual a 1708. Quiere decir que de aquí puedo yo saber cuánto vale esa suma de A1 más A51. Entonces, vamos a poner aquí A1 más A51 es igual a 1708 dividido entre 13. ¿Sale? Entonces voy a agarrar el 1708 y lo voy a dividir a manita, ¿ok? 1708 y lo voy a dividir entre 13. Y entonces tenemos 1, sobran 4, bajo el 0, son 3, sobra 1 y bajo el 8. ¿Acaso? ¿Sí? Estoy asegurándome de que no estoy haciendo alguna tontería por ahí. A ver si decía 1708. 1768 decía el problema. Ups. Entonces vamos a corregir un poquito el problema. Por eso no me iba a salir la suma. 1768. Ahora sí. Entonces corregimos aquí abajo. 1768. Y entonces esto es 46. Digo, siguen cabiendo 3, ¿verdad? No cambia la cosa. Estos son 78. Y entonces aquí me falta un 6. Y entonces pues ya 78 y sobran 0, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero decir es que la suma de A1 más A51 tiene que ser 136. ¿Ok? Muy importante saber que la suma del primer término más el último me da 136. Porque si yo quiero calcular la suma completa de los 51 términos, ¿sí? La suma desde A1 hasta A51, A1 más A2 más A51 es 51 números entre 2
porque esa es la cantidad de parejas que puedo formar, multiplicado por la suma del primero más el último. Pero esa suma del primero más el último ya la conozco. Entonces la voy a cambiar y la voy a sustituir por 136. Y entonces, pues vamos a hacer la cuentita, ¿no? ¿Qué te parece si agarramos el 136 y ese sí lo dividimos entre 2? Porque podemos. Entonces me queda 51 acá y 136 entre 2 es 65 más 3, 68. ¿Sí? Nomás corríjanme si algo está mal, pero de seguro tiene que ser así, ¿no? 51 por 68. Y básicamente entonces la suma completa es 51 por 68. Y tan, se acabó. Ya podemos nosotros hacer la cuentita. Vamos a hacerla por acá. 51 y vamos a poner 68 arriba porque es más fácil multiplicar por 51 abajo. 68, 40 y 34. 34, 68. Entonces sabemos que la suma entonces me da 3,468. Y con eso terminamos el problema. Ahora de aquí podemos hacer más cosas. Pudiéramos saber entonces cuánto vale A51. Pudiéramos saber algunas cosas también un poquito más interesantes. Quién es el primer término. Tal vez no nos conviene, no lo necesitamos, pero tal vez pudiéramos llegar a saber quiénes son esos términos. Entonces, pues bueno, hasta aquí terminamos el problema. Y entonces pues aprovechamos, les mandamos un fuerte saludo y esperamos que este problema haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en la página, nuestra página de Facebook, facebook.com/OMM-baja. También se pueden suscribir a nuestro canal de Facebook y pues seguiremos haciendo más material. Nos pueden proponer más problemas para seguir hablando de matemáticas olímpicas. ¿Sale? Que tengan un excelente día.